pero también hay unos que han perdido y con notas muy bajitas, que me deja muy preocupado. Quedamos que para mañana es el parcial de probabilidades, ¿cierto? Sí, Sí, doctor. doctor. Bueno, entonces mañana tipo 10 de la mañana sería parcial de probabilidades. Bueno, entonces vamos a arrancar con el nuevo tema. El nuevo tema se llama pruebas de hipótesis. ¿Qué cree que es una hipótesis, Ginette Marcela? Doctor, buenas tardes. Pues creería que es algo que, bueno, es algo de lo que no estamos seguros. Algo de lo que no estamos seguros. ¿Qué opina Ivana? Es una suposición dada a raíz de algunos eventos, datos, situaciones, experimentos y que pues tienen que llegarse a confirmar. Es una suposición que requiere de una confirmación. Bueno, todas dos tienen razón. Yo prefiero trabajar en el Word, no sé por qué, como si fuera tablero. Después mostramos el PowerPoint, pero trabajemos en el Word. Bueno, entonces una hipótesis no es más que una suposición o una conjetura que se hace sobre algo de lo cual uno no tiene certeza, pero que surge de la observación continua de hechos y sucesos que se van presentando. Cuando a uno le dicen, mira que todos los pacientes que se complican y terminan en la unidad de cuidado intensivo, pacientes con SARS-CoV-2, pues son unos pacientes muy pesados, con sobrepeso. Pues, ¿será que el sobrepeso tiene algo que ver o agrava la enfermedad? Eso es una hipótesis. Mira que muchos pacientes que tienen SARS-CoV-2, perdón un segundito. Hijo, estoy en clase. Bueno, listo, bueno, chao. Entonces, los supuestos son, me están escuchando, ¿cierto? No alcancé a quitar el volumen. ¿Sí? Sí, doctor. Bueno, ¿será que uno ve que los pacientes que se están infectando en las cirugías son pacientes que tienen más de 3 días hospitalizados previamente y que eso tendrá alguna relación con la infección? Entonces, uno diariamente encuentra hechos que le permiten a uno lanzar hipótesis o a partir de que hizo un estudio y encontró dentro de la revisión que había hecho que algo llama la atención con relación a otra cosa. Eso es una hipótesis. Una hipótesis es que una persona creen que fue el que hizo el robo en la esquina, que robaron un celular, pero eso es una hipótesis. Por eso hablan del supuesto ladrón, el supuesto asesino, el supuesto violador, porque no deja de ser una hipótesis. ¿Cuándo pasa de hipótesis a lo real? Pues pasa cuando se comprueba. Entonces, cuando se hace una prueba de hipótesis, entonces
uno, pues, ante el supuesto, pues tiene que hacer una prueba de hipótesis, como hacen el juicio para el ladrón o el asesino o el violador, que es un supuesto asesino, un supuesto violador, y al final termina o absuelto o condenado. Y también es posible que termine condenado un inocente o que termine absuelto una persona que es culpable. Eso mismo nos va a pasar a nosotros con las pruebas de hipótesis. Entonces las pruebas de hipótesis arrancan pues paralelo con el derecho. Y por eso se habla de testigos en algunos libros, hablan del testigo para la prueba de hipótesis. Y lo que vamos a aprender a hacer nosotros es a probar hipótesis. Y entonces, normalmente, ¿qué ocurre? Pues que yo tengo algo que es lo que se presenta normal o lo que yo conozco. Y de un momento a otro, supongamos que estoy hablando de la cantidad de pacientes que se ven por tuberculosis o de sífilis congénita, pongámoslo pues, que es de lo que más ha aumentado ahora. Y de un momento a otro, yo creo que eso ha aumentado. O sea, esto era lo normal, pero por lo que yo veo, lo normal se subió, ya dejó de ser normal, ¿cierto? Ya es más arriba de lo que esperábamos. Yo, para poder decir que aumentó la sífilis congénita en el departamento del Quindío, tengo que probarlo. O sea, eso no es porque a mí me parece, porque es que yo he visto muchos pacientes en el consultorio, porque es posible que los vea por casualmente sea usted al que le van los pacientes, pero que eso no sea lo que ocurre en la comunidad. Entonces eso se llama una hipótesis, lo que usted lanza de que hay más sífilis congénita en el departamento y que hay que entrar a probar mediante un estudio. O cuando dicen, no, es que los atracadores, los matones son los vecinos extranjeros, para que no se puede colocar el nombre porque eso es que xenofóbico. Pues inicialmente uno tendría que quedarse con que pues son igual de ladrones a los de acá. ¿Y cómo demostramos que sí son más? Pues hay que hacer una prueba de hipótesis y probar esa conjetura que lanzan todos los días a través de la prensa, la televisión y otras cosas más. Entonces, nosotros vamos a tener dos cosas. Una hipótesis que vamos a llamar hipótesis nula y otra hipótesis que vamos a denominar hipótesis alterna. La hipótesis nula no es más que lo que se sabe o la igualdad. Cuando yo digo los vecinos estos extranjeros son más delincuentes que los colombianos, pues la hipótesis nula es, pues, que no, que son igual de delincuentes a los de acá. Eso es lo nulo, porque nadie puede ser condenado sin ser juzgado y vencido en el juicio, ¿cierto? Y la alterna es decir que en ese grupo hay más delincuentes. Eso es una hipótesis. La hipótesis nula
es que los estudiantes entraron al curso de intersemestral y como no se conectan, pues no aprenden. Esa es la hipótesis nula. ¿Cuál es la alterna? Hombre, que ellos aprenden a pesar de que no se conectan. Y eso hay que entrar a probarlo. O sea, eso no es que porque yo me inscribí en el curso, pues pasé porque ya de una vez dijeron que aprendí. No, la nula es que no sabe hasta que no pase un examen, no va a poder decir que aprendió biometría. Entonces nosotros vamos a tener hipótesis nula e hipótesis alterna. La hipótesis nula tiene que ver con la igualdad o lo que se conoce. Entonces yo digo que hay más casos de sífilis congénita ahora, pues tengo que saber cuántos eran antes. ¿Y la nula cuál es? Pues que son los mismos que había el año pasado, que no ha aumentado. ¿Y la alterna? Pues la alterna es que aumentó porque eso es lo que yo creo. Cuando estoy hablando de una enfermedad, pues, ¿qué un medicamento? No, ¿para qué medicamento? Pues la nula es que con o sin medicamento se curan lo mismo. Y la alterna, que se curan más con ese medicamento. Ah, que es que los obesos se complican más. Bueno, entonces, ¿cuál es la nula? Pues que se complican igual a los otros. Eso es la hipótesis. Y entonces nosotros vamos a tener dos tipos de pruebas de hipótesis. Hay tres, pero nosotros manejamos dos. Hipótesis de cola izquierda e hipótesis de cola derecha. Cuando yo digo que, no, ¿cómo me parece que curan menos entre los obesos? Si yo digo eso, lo digo de esa manera, se curan menos entre los obesos. Estoy hablando de hipótesis de cola izquierda. Si yo digo, no, lo que pasa es que se mueren más los obesos. Entonces estoy hablando de hipótesis de cola derecha. O sea, depende cómo yo plantee mi información. Puedo hablar de hipótesis de cola izquierda o de hipótesis de cola derecha. Y entonces existe otro tipo de hipótesis desde el punto de vista matemático, pero que no se van a utilizar en investigación científica. Y es cuando yo digo, no, ¿cómo me parece que no sé si se curan más o se curan menos? Pero es diferente a lo que usted estaba pensando. Entonces, eso en investigación científica no tiene lógica, sino que nosotros tenemos que tener claro, después de hacer una revisión de literatura, después de haber hecho observaciones, pues decidir hacia qué lado me voy, hacia la izquierda o hacia la derecha, pero no quedarme ahí que eso es para cualquier lado. Bueno. Entonces, si miramos el ejemplo de la materia, entonces, la hipótesis nula es que no sabe. Y la hipótesis alterna es que, pues que sabe más, ¿cierto? De lo que cuando llegó al curso. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que tenemos? Un grupo de personas que tienen esta distribución, que son los que no saben biometría. Con eso es que arranco, ¿cierto? Pero resulta que ustedes presentan un examen, una evaluación, y si saben biometría, están a este lado, ¿cierto? Y entonces, si ustedes saben biometría, pasan a este lado. Y entonces esta hipótesis sería una hipótesis de cola derecha, donde aquí estaría la nota hasta 2.94, creo que es, ¿sí? Pero el que tiene 2.95 hacia arriba,
pues se pasa para el lado de los que saben, ¿cierto? Y el que tiene menos de 2.94, pues se va a quedar con la hipótesis nula, que es que no sabe. Entonces recuerden que esto apareció con el derecho, entonces usted le dicen, deme la prueba y le concederé el derecho. Entonces usted no puede decir, no, es que profesor, es que yo sé mucho biometría, entonces yo puedo pasar. No, para eso demuéstreme que usted sabe mucho biometría para que pase. O así no sepa mucho, pero por lo menos que alcance al 2.95. Entonces usted tiene una prueba, ¿cuál es la prueba? Pues el parcial, usted presenta un parcial y si el parcial lo ganó, pues pasó. Si el parcial lo perdió, se quedó. ¿Se quedó en cuál grupo? En el grupo de los que no saben. Entonces, cuando pasa esto, nosotros vamos a tener, primero, que la prueba que hacemos, en este caso, es el parcial. ¿Qué es una prueba aleatoria? Sí, porque es que preguntan, lanzan unas preguntas de todo. Ah, que es que me preguntaron el coeficiente de variación, ni ese yo no me lo sé. Y otro dirá, no, ese era el que me sabía yo, es por ese fue que gané el parcial. Ah, no, es que le dio por preguntar la media geométrica y yo no ni intenté hacer eso con logaritmos. Pues el parcial es de cualquier área del tema que hayamos visto. Entonces, esa prueba es aleatoria. Y entonces, yo no puedo llegar mañana y decir, es que los estudiantes solo pasan biometría los que saquen más de 3,5. No, debe haber una regla previa. O sea, debía haber una regla que me diga, después de tal valor, pues el estudiante pasa. Si no llega a ese valor, pues el estudiante queda como si hubiera pasado por el curso como Cristo por Tiberíades, por sobre las olas, o como la luz a través de un cristal, sin romperlo ni mancharlo. Pero entonces yo debo tener un valor a partir del cual acepto que el estudiante ganó, que es ese 2.94 para arriba, ¿cierto? Acá 2.95, pues pasó. Eso se debe colocar previamente. ¿Y de dónde saco el testigo? Pues el testigo es el parcial. El parcial va a decir, vea, este señor sacó 301, listo, ya pasó. Ese es el testigo que me dice, no, este señor sacó 2.5. Pues, ¿cómo me parece que usted no tuvo cómo demostrar que sabía? Así sepa mucho. Y entonces yo tengo un problema muy grande. Y es que mire el grupito que hay acá. ¿Sí? Ese grupito que hay ahí es un grupo de personas que serían esos que sacan 2.95, 2.96, 2.97, 2.98, 2.99, 3.1, que son personas que hacen parte de ¿cuál distribución? De los que no saben y quedaron en el grupo de los que sí saben. Eso se denomina error tipo 1 o alfa. Pero también hay otra cosa que pasa acá, y son este grupito de acá que hacen parte de esta distribución de acá, que son los que sí saben, que también sacaron 2.93, 2.92, 2.91, 2.9, y que lo terminaron perdiendo la materia, pero saben. Eso se llama error tipo 2 o beta.
o beta. Entonces, el error tipo 1 o alfa es la probabilidad que tengo de rechazar una hipótesis nula siendo falsa. O sea, de que el estudiante pasó, sabía, sí, y uno va a ver y no sabe nada de biometría, pasa comúnmente. Son muchos los que pasan así. Y el error tipo 2 es la probabilidad de aceptar una hipótesis nula siendo falsa. Y esos son los estudiantes que se quedan, pero que sí saben, pero casualmente les fue mal en un parcial o en uno de los temas, no lo cogieron. Y saben mucho, son los que le explican a los compañeros, pero que no sabe uno por qué se queda. Ese es el error tipo 2 o beta. Pues presentaba así como un parcial, como para que lo entendamos. Entonces, nosotros, entonces ya tenemos que en una prueba de hipótesis yo necesito ¿qué? Pues las hipótesis. Necesito conocer el error y con ese error es que yo defino un valor que vamos a llamar valor crítico. Y el valor crítico no es más que un valor a partir del cual yo acepto o rechazo la hipótesis nula. Como quien dice, en las notas, el valor crítico es ese 2.94. El que saca más de 2.94, pues ganó. ¿Sí? Ese valor crítico va a depender de una distribución de probabilidades, porque aquí lo que manejamos es probabilidades. O sea, los que ganan el parcial probablemente aprendieron la materia y los que la pierden probablemente no la aprendieron, pero no hay certeza de que los que quedaron a un lado se quedaron porque no saben, ni de que los que pasaron para el otro lado, pues que son los que ganan, pues sí saben. Eso simplemente es una probabilidad. Y entonces, nosotros tenemos un valor crítico que lo tenemos que comparar con algo. ¿Comparar con qué? Con un resultado que yo obtengo a partir de una muestra. Porque si el resultado lo obtuve en una población, pues ese es el resultado. Pero si yo estoy trabajando solo con muestras, pues ahí es donde yo le hago la prueba de hipótesis. Con una muestra, ¿y cuál es la muestra para nosotros? Pues las preguntas que tiene el parcial que nos dan un resultado y ese resultado me dicen 2.8. Ah, se quedó en el lado de los que no saben. 3.2, pasó al lado de los que sí saben. O sea, yo entro a comparar ese resultado con el otro. Hasta ahí está entendido más o menos pues de qué se trata, pues como, pues esto es solo a manera de explicación porque después vamos a ver cómo se hace, ¿cierto? O sea, es similar a un examen. Un examen es prácticamente una prueba de hipótesis. Entonces, ¿qué pasa? Yo, cuando estoy diciendo que mi que de acá hacia allá rechazo la hipótesis nula. ¿Sí? ¿Qué tengo yo? Este pedazo que viene a ser una probabilidad
de que yo me esté equivocando. ¿Por qué? Porque es que si hubieran hecho 100 preguntas, ese estudiante hubiera ganado, pero no le hicieron sino 3 preguntas y con esas fue que lo quebraron. O si hubieran preguntado de todos los temas, pero llegó el profesor y dijo, ay, este no sabe probabilidades, pues le preguntó solo probabilidades y pues se quedó. Entonces, esto de acá es lo que vamos a saber después, que es el valor de P, que no es más que la probabilidad de que yo me esté equivocando cuando tomo la decisión de rechazar una hipótesis nula. O sea, que eso no haya sido, que no sea lo real, sino que eso haya sido por azar, como por suerte, ¿no? Pues que eso dio ahí, pero realmente la probabilidad de equivocarse es como el 30%. Ah, sí, eso es muy alto que yo me equivoque. Cuando yo ahí hago ese examen me equivoco en el 30%, entonces los que ganaron, pues no tengo pues como mucha confianza en que sí hayan ganado. Ah, pero no, ¿cómo para el profesor? Que la probabilidad de que usted se equivoque es del 1% nomás. A lo más seguro es que todos los que pasaron el examen, pues, saben de la materia porque la probabilidad es muy bajita. Y eso es lo que se llama la P o grado de significancia estadística de un resultado que se hace a través de una muestra. Y entonces, cuando yo planteo una investigación, yo debo definir a qué nivel de significancia quiero yo que los resultados sean válidos. Porque no es lo mismo decir yo acepto que me equivoque en un 5% a que alguien diga, no, yo solo acepto que me equivoque en el 1%. En investigación, pues se acepta máximo ahí equivocarse hasta el 5%. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener nosotros? ¿Qué podemos hacer? Pruebas de hipótesis para la proporción y pruebas de hipótesis para la media. Y entonces, cuando nosotros vamos a hacer una prueba de hipótesis, tenemos que cumplir unos pasos específicos. ¿Qué es lo primero que debe tener uno para hacer una hipótesis? Pues tener la hipótesis. Si no tiene hipótesis, pues no puede hacer la prueba de hipótesis. Entonces, usted lo primero debe definir sus hipótesis. ¿Cuál es? La hipótesis nula y la hipótesis alterna, ya sea lo pone con un 1 o con una A. Aquí A. Esto puede ser HA. Bueno. Segundo, una vez que yo tengo esta hipótesis que voy a lanzar, pues lo primero que tengo que saber es yo si el valor crítico, que es a partir de donde yo voy a aceptar o voy a rechazar mi hipótesis nula. No oigo a nadie, nadie pregunta. ¿Todo está claro hasta ahí? Sí, doctor. Bueno. Hasta ahora sí, doctor. Sí, doctor. Bueno, en tercer lugar, yo tengo que tener claro si mi hipótesis es de cola izquierda o si mi hipótesis es de cola derecha. Aquí estaría el valor crítico en la cola izquierda, acá el valor crítico en la cola derecha. Entonces, toda esta zona es la zona de aceptación de la hipótesis nula.
Y esta acá sería la zona de aceptación de la hipótesis nula. ¿Qué significa eso? Que si es el examen que lo estamos aplicando acá y acá está el 295, 94, perdón, si el resultado le da por acá de 294 para acá, yo estoy en la zona de aceptación de la hipótesis nula, y es decir, que estuvieron en el curso y no aprendieron nada, porque no se conectaban, porque no estudiaban, bueno, pero si aparece hacia este lado, pues es la zona de acá para allá, la zona de rechazo de la hipótesis nula. Entonces, cuando yo rechazo la hipótesis nula, pues, ¿con qué me quedo? Con el resultado de la alterna. Entonces, la nula era que no aprendían, pues la alterna es que sí aprendió. Entonces, yo voy a tener un valor crítico que depende de una distribución de probabilidades. Y entonces ese valor crítico puede ser o una Z o una T. En cuarto lugar, yo tengo que definir el nivel de significancia con el cual voy a trabajar. Entonces yo digo, pues el nivel de significancia, que es lo mismo que el error tipo 1 o alfa. Entonces yo tengo que saber a qué nivel de significancia. Entonces me dicen 5%, el 3%, el 1%. En quinto lugar, tengo que poner las reglas claras. No voy a decir, no, después de que haga el examen les digo a partir de qué valor van a pasar. No, eso me pone desde antes. Entonces, regla de decisión. Se pone una regla de cómo voy a decidir. Entonces uno podría decir, se rechaza hipótesis nula si pasa tal cosa, ¿cierto? Esa sería la regla de decisión. O sea, se pierde la materia si el estudiante saca tanto. Pero entonces, como es se gana, y es para rechazar la hipótesis nula, es que no sabe, entonces yo digo, se rechaza la hipótesis nula, es decir, el estudiante demuestra que aprendió si su nota en el parcial es superior a 2,94. Eso es una regla de decisión. Una vez tenemos la regla de decisión, pues como quien dice, hacemos el parcial. Y eso se denomina estadístico de prueba. Y ese resultado del estadístico de prueba es el que comparo con ¿qué? Pues con el nivel de significancia, lo voy y lo comparo, y o sea, comparo este con el crítico que depende del nivel de significancia, y entonces, que este es mayor que el valor crítico, pues rechazo la hipótesis nula porque esté mayor. Es decir, si la nota es mayor de 2,94, pues el estudiante, pasa la materia. Entonces, ¿ese estadístico de prueba cuál es? Pues el resultado que obtiene el estudiante en el parcial. Luego se calcula el grado de significancia o valor de P, eso que aparece en las revistas, P menor de 0.0003. Y por último,
se toma la decisión. Y tenemos que tener claro en que ante un resultado yo tengo que tomar una decisión. El estudiante pasa o el estudiante se queda. ¿Sí? Con esa nota se quedó, con esa nota pasó. Punto. Eso es lo que es una prueba de hipótesis a grandes rasgos. Entonces vamos, como es no aplicar estos cosos, entonces vamos a tener prueba de hipótesis para P. Entonces yo voy a hacer una prueba de hipótesis para P. Lo primero que debo tener son una hipótesis nula y una hipótesis alterna. La hipótesis nula no es más que decir que P es igual a un valor específico que yo tengo. Entonces me dicen la proporción de sífilis congénita es del 3%, decían los libros. No, pero es que eso hay más de 13 cada 100. Entonces, la nula es que es el 3%. La alterna sería que es mayor que ese valor, o sea, mayor del 3%, y yo pienso que es mayor. O la hipótesis alterna puede ser que es menor que ese valor, porque uno dice, no, eso aquí hubo un programa muy bueno para el manejo de la sífilis y eso se disminuyó mucho, entonces yo creo que es más bajito de lo que se creía. Claro, cómo se plantean las hipótesis. Sí, doctor. Sí, doctor. Ya que tenemos las hipótesis, lo segundo que tenemos que tener es un valor crítico, ¿cierto? Dijimos. Ese fue el segundo paso, ¿cierto? Un valor crítico. ¿Sí? ¿De acuerdo? Sí, doctor. Y ese valor crítico va a depender de una distribución de probabilidades. Y para el caso de las P, o sea, las proporciones, el valor crítico es... A ver, pues habla aquí, valor crítico. Z de 1 menos alfa. Entonces, así como en los intervalos de confianza, teníamos una Z para 1 menos alfa medios. ¿Por qué menos alfa medios? Porque nosotros nos equivocábamos por un lado o nos equivocábamos por el otro, ¿cierto? En las pruebas de hipótesis no es de 1 menos alfa medios, sino que acá solo nos equivocamos para un solo lado, por eso es Z de 1 menos alfa. ¿Listo? Sí, doctor. Bueno, el tercer paso, dijimos que era definir. Entonces yo digo mayor de esto, entonces aquí estaría lo que corresponde a Z de 1 menos alfa. Esto es la zona de aceptación de la hipótesis nula, si es mayor la hipótesis. Pero si es una de cola izquierda, pues entonces nosotros vamos a tener aquí Z de 1 menos alfa, ¿cierto? Como valor crítico. Pero este resultado hacia este lado es negativo y en este lado en el de la cola derecha es positivo y en el cola izquierda lo único que hago es cambio el signo y le pongo un signo negativo. El cuarto es
saber a qué nivel de significancia voy a trabajar. Y entonces yo voy a tener una regla de decisión que me dice, en cola derecha, por ejemplo, se rechaza hipótesis nula si, como el valor crítico es una z, si la z que yo calculo que no es más que el estadístico, ¿cierto? Es que si es cola derecha, digo, mayor, ¿de qué valor? Del valor crítico, ¿cierto? Pero si es de cola izquierda, pues digo, si es menor, ¿de qué? Del valor crítico. Pero, ¿cómo obtengo esta z? Que es la que voy a comparar con el valor crítico. Pues esa z la obtengo como el estadístico de prueba que es igual a z va a ser igual a x, perdón, a p, estamos en proporción p menos p sobre la raíz cuadrada de p q sobre n. ¿De dónde qué es cada p? La p minúscula es el porcentaje que encontré yo en la población. Pues el examen es un promedio, pero pues haga de cuenta, el resultado del examen, esa es la P minúscula. ¿Y qué es la P mayúscula? Pues lo que debería ser el valor del resultado del examen. Entonces yo tengo un valor, le resto el otro y lo divido por la raíz cuadrada de P, Q, de donde ese P es el que obtuve en la muestra, por Q, que es lo que le falta a P para llegar a 1, dividido el tamaño de la muestra. Una vez hago esto, paso a lo que sí. Dígame. ¿Será que usted me podría repetir qué significa la P minúscula y la P mayúscula, por favor? Ok, la P minúscula es la de la muestra, la que yo tengo en la muestra, la nueva. La P mayúscula es la que se sabía, la que se conocía, el dato que teníamos. Entonces, si yo le dije que subamos que la sífilis era el 3% y ahora alguien dice, no, eso es más del 3%. Entonces, la minúscula, ¿cuál va a ser? La que se encontró. Y se encontró que era el 8. Ah, bueno, entonces usted ahí pone 8% menos la que se conocía que era la del 3%, ¿cierto? Y la raíz cuadrada va a ser la raíz cuadrada de la P que se encontró en la muestra, multiplicada por Q, que es lo que le falta a P para llegar a 1, dividido N. Una vez tenemos esto, vamos a buscar este reporte, que es una Z, lo vamos a transformar en una probabilidad. Y esa Z, vamos a buscar la probabilidad, pero siempre lo vamos a buscar por el lado negativo. O sea, si eso me dio un 80, voy a buscar menos un 80. Si eso me dio menos un 80, pues busco menos un 80. Pero si me da menos un 80, perdón, si me da más un 80, o sea, positivo, pues lo busco por el lado negativo para no tener que hacer muchas vueltas. En octavo lugar, tomo la decisión, ¿cierto?
Pero esto se aprende es haciendo, ¿cierto? Pues supongamos que yo estoy haciendo un estudio sobre un medicamento. Y entonces yo sé que el 80% de las personas fallecen con determinada enfermedad. Y pues empecé a ensayar un medicamento y yo digo, uy, ese medicamento es tan bueno, como me parece que hicimos un estudio y solo fallece el 60% entre los que se tomaron el medicamento. Entonces, y esto se hizo en una muestra de 300 personas. Entonces yo lanzo la hipótesis de que el medicamento sirve para curar esa enfermedad o para disminuir la mortalidad por esa enfermedad, y quiero hacer una prueba de hipótesis con un error es igual a 0.8 o 0.80. ¿Y cuál es la hipótesis alterna mía? ¿Que se mueren más o se mueren menos con ese medicamento? Mueren menos. Entonces yo digo, ¿sabe qué? P es menor de 0.80. O sea, solo probamos las hipótesis frente a la hipótesis nula. No ponemos los valores de la alterna. Usted me dice que se moría al 80, yo estoy diciendo que se mueren menos. ¿Listo? ¿Estamos? ¿Queda claro eso? Sí, doctor. Bueno, entonces, como ya tengo esto, lo segundo, tengo que definir mi valor crítico. Y mi valor crítico me dicen que valor crítico es Z de 1 menos alfa. Es decir, que si alfa es el 5%, que es el error tipo 1, yo necesito la Z de ¿qué? De 0.95, ¿cierto? ¿Sí? ¿Estamos con lo de la Z de 0.95? Sí, doctor. Bueno. Y entonces, como es la Z de 0.95, Ivana se volvió una experta en manejar esa tabla, entonces dígame, ¿cuál es la probabilidad, cuál es la Z para una probabilidad de 0.9500? Entonces va a buscar la Z en la tabla. La más cercana, porque no está exacto, es 1.64. 1.64, se busca la más cercana y se busca por debajo, ¿cierto? Entonces, nuestro valor crítico es 1.64.
Entonces, valor crítico. Entonces, ¿ese valor crítico será positivo o será negativo? La hipótesis será de cola izquierda o de cola derecha. Perdón. Sí, derecha. ¿Quién da más? Es de cola izquierda, doctor. La hipótesis es de cola izquierda. Recuerden este signo acá que es el signo menos. Es como si fuera este pedacito de acá, ¿cierto? Y más sería este. Entonces, la izquierda es el menos y el derecha es el más. Entonces, nuestro valor crítico va a ser, si es de cola izquierda y nos dijeron que era 1.64, entonces el valor crítico es más 1.64 o menos 1.64. Menos 1,64. Menos 1.64. Y esto de acá es la zona de aceptación de la hipótesis nula. Quiere decir que yo cuando rechazo la hipótesis nula, de acá para acá, ¿cierto? Lo que caiga al otro lado, pues yo lo tengo que tener como aceptar la hipótesis nula. ¿Vamos hasta ahí? Sí, señor. El cuarto paso es, nos dicen, defina el nivel de significancia. Entonces, ¿cuánto es el nivel de significancia con el que vamos a trabajar? O alfa, o error tipo 1. 5%. Pues nuestro nivel de significancia es del 5%. En el quinto lugar nos dicen regla de decisión. Y entonces uno dice, se rechaza hipótesis nula, o sea, lo que se acepta o se rechaza es la nula. Se rechaza la hipótesis nula si la z que yo calculo es menor, porque estamos trabajando ahí en la cola izquierda, del valor crítico que es menos 1.64. O sea, si esa z me da menos 1.65, menos 1.66, rechazo la hipótesis nula de ahí para allá. Pero si esa z me da mayor de menos 1.64, pues no puedo rechazar la hipótesis nula. ¿Cuál es el sexto? Pues el calcular el estadístico de prueba. Y el estadístico nos dijeron que Z es igual a P menos P sobre raíz cuadrada de PQ sobre N. Entonces, la P minúscula es la de la muestra. ¿Cuál es la de la muestra? Pues el estudio que yo hice, con el cual no se murieron tantos. Entonces, ¿cuánto es la P mía? 0.60. 0.60. Menos lo que se sabía que se morían en esa población, que es la P mayúscula. ¿Sí?
¿Estamos o se me perdió alguien? Estamos, doctor. Bueno, sobre la raíz cuadrada de P, que es 0.60 por 0.40, sobre, ¿en cuánto fue que hicimos el estudio? 300, doctor. Sobre 300. Y ahí los que tienen la calculadora rápida me van a decir cuál es el resultado. $16.97 le dio. Bueno, espero a ver los demás. Esperamos a ver ahí varios, a ver a quién le da otro valor. Doctor, a mí me dio menos 7.14. Eso es, vea, otro valor distinto. Entonces alguien más que busque. A mí también me dio 16,97. Pero ¿por qué nos va a dar distinto a todos, pues? A ver. Vamos a hacerlo despacio. Yo lo voy a hacer acá. Doctor, para esta, ¿con cuántos decimales trabajamos? El resultado con 2. ¿Y el procedimiento? A los que tenga ahí. Si le dicen Bueno, sí. 60% es 0.60. Si le dicen 12.5%, pues no le puede robar ese 5%. Le tendría que decir 0.125, ¿cierto? 0.125. Doctora, a mí me da menos 7,07. Y a mí también. A mí también me da lo mismo. Me da menos, pues yo le doy con todos los decimales, pues aquí, menos 7.07106781119, ¿cierto? Pues vamos a trabajar con 2 decimales nomás, pero da menos 7.07. Y tiene que dar negativo porque es con la izquierda. Y este es más pequeño que este. ¿Cierto? Menos 7.07. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? Buscar este menos 7.07 para obtener el grado de significancia o valor de P. P es menor que esto es una Z y la vamos a transformar a probabilidades. ¿Cuánto nos da? Entonces buscamos la tabla. Aquí lo voy a hacer en este ladito acá. Entonces, para los que no recuerden, esto es una Z. Y la probabilidad es la que está aquí adentro. O sea, acá ya tenemos la Z. Estamos haciendo, buscando, a partir de una probabilidad, una Z, pero ahora tenemos una Z que es menos 7.0 y por acá 0.07. ¿Nuestra tabla va hasta cuánto?
¿Hasta cuánto va nuestra tabla? ¿Cómo buscamos esa Z negativa, menos 7.07? ¿Hasta cuánto llega la tabla? Hasta 0,0002, doctor. Pues hasta menos 349. Y nosotros estamos buscando menos 707, ¿cierto? ¿Sí? Sí, señor. Es igual a 0. Entonces, cualquier valor que esté por debajo de menos 3.49 para nosotros va a ser igual a la P igual a 0.0002. ¿Listo? ¿Entendido? ¿Dónde salió? Sí, doctor. Bueno, y entonces con este resultado, que si lo miramos acá, menos 7.07 estaría por acá por afuera, ¿cierto? ¿Qué podemos hacer? ¿Aceptar o rechazar la hipótesis nula? Se rechaza la hipótesis nula. Y entonces cuando yo rechazo la hipótesis nula, pues lógico, por consecuencia, entonces yo digo, se rechaza hipótesis nula. Pero si en el trabajo lo que me dijeron es, con estos datos se puede decir que este medicamento disminuye la mortalidad por determinada enfermedad. Entonces, como rechazo la hipótesis nula, mi conclusión es sí se puede concluir, ¿cierto?, que el medicamento que están estudiando, ¿cierto?, disminuye la mortalidad con una P menor a 0.0002. O sea, esa es la parte más importante de la prueba de hipótesis, porque usted puede llegar acá y en el último momento decir, no se puede concluir, pues no sabe. Usted no sabe hacer una prueba de hipótesis. O sea, hay que hacer todo el procedimiento y después concluir para donde debe ser, porque si se equivoca, no. ¿Y de qué depende que uno no se equivoque? Depende, en primer lugar, de que usted tenga claro cuáles son las hipótesis. Una vez tiene claro cuáles son las hipótesis, usted sabe que si esto es menor, usted trabaja en la cola izquierda. Y que si esto fuera mayor, pues usted trabaja en la cola derecha. Que una vez usted rechaza la hipótesis nula, pues mira qué es lo que le están diciendo. Si le dicen, proporcionan estos datos evidencia suficiente para decir que ese medicamento no sirve, usted dice, no, estos datos, o sea, estos datos no proporcionan evidencia para decir que no sirve. Porque ¿qué es lo que demuestra esto? Que sí sirve. Entonces, uno tiene que coger lo que le preguntan y sacar la conclusión de acuerdo a lo que le preguntaron. ¿Queda claro cómo se hace una prueba de hipótesis? Doctor, una pregunta. ¿Será que usted me podría repetir, por favor, de dónde sale ese 0,0002? Por favor. El 0,002 ya le voy a decir. Bueno, entonces, usted lo que tiene en estos momentos es una Z. Supongamos
que no nos dio -7, ¿sí? Sino que nos dio -2.43, ¿cierto? ¿Sí? No me han localizado -2.43. A ver, Natalia. Ya tiene la tabla normal, la distribución normal. Sí, doctor. Entonces busquen la tabla, -2.4 y arriba el 3 y deme ese valor que aparece ahí. Ya voy. Es 0,0075. Es 0,0075. Si esa Z le hubiera dado -2.4, usted diría P menor a 0.0075, ¿cierto? Pero resulta que a usted no le dio -2.4, sino que le dio -7.07, creo que es. Y su tabla no va sino hasta -3.4, ¿cierto? Y aquí está 0.09. Y entonces, ¿qué valor hay ahí? En el último valor que sería -3.49. Cero coma 002. 0.0002. O sea que cualquier valor que esté por debajo de -3.49, pues la P va a ser menor a 0.0002, ¿cierto? De ahí para abajo, porque la tabla está hecha para valores menores, ¿cierto? O sea que ese resultado está por debajo. Como nos dio -707, pues tenemos que decir que la probabilidad de que yo me esté equivocando es menor a esto. ¿Qué es esto? Es que cuando yo estoy haciendo mi prueba de hipótesis, yo lo que tengo es esto. Entonces yo dije que aceptaba equivocarme en el 5% que es alfa, ¿cierto? Que por eso nos daba -1.64. Pero cuando yo me voy por acá, ¿cierto? Y pongo -7.07. O sea, esto es equivocarme, probabilidad de que me equivoque, o sea, rechazando esta hipótesis nula. O sea, esta es la hipótesis. Y yo de acá para allá la rechazo. O sea, aquí al principio me puedo equivocar en un 5%, luego en un 4, en un 3, en un 2, en un 1 y así sucesivamente. Pero cada vez la probabilidad de que yo me esté equivocando es más bajita. Por eso la probabilidad es menor de 0.0002. Y si nosotros tuviéramos pues la forma de hacerla matemáticamente hablando, pues eso de pronto no nos queda así, sino que nos queda de 0.00000 y otro valor por allá, sino que la tabla nuestra no nos lleva hasta allá. Esto es lo que indica el valor de P. La probabilidad de que yo, cuando estoy diciendo que ese medicamento sí disminuye la mortalidad,
esa es la probabilidad de que yo de pronto me esté equivocando con esa conclusión. O sea, entre más bajito el valor de P, menos probabilidad tengo yo de que me esté equivocando. ¿Listo? Entonces uno, cuando le entregan el resultado, a uno le dicen la mortalidad, en una investigación le dicen es la mortalidad en las personas que toman el medicamento, ya no le dicen el 80, es del 60% y entre paréntesis le ponen P menor de 0.0002. ¿Sí? ¿Queda claro? Sí, doctor, muchas gracias. Bueno, con mucho gusto. Entonces está la prueba de hipótesis para la media, para la proporción poblacional. Bueno, entonces vamos a abrir otro pedazo de tablero para seguir. Doctor, yo tenía una preguntita. Sí. ¿Por qué si rechazamos la hipótesis, aceptamos que el medicamento sí disminuye la mortalidad? Porque es que la hipótesis nula es que la mortalidad es de cuánto. ¿80%? Y con el medicamento la mortalidad es de cuánto. 60%. O sea que disminuye la mortalidad. O sea, nosotros lo que estamos rechazando es que con el medicamento la mortalidad sea igual a la del común, o sea, el 80%. ¿Sí? O sea, Señor, y cuando la rechazamos, le quitamos ese 80 y nos vamos para el 60. Entonces, ¿la disminuyó? Sí, la disminuyó. Sí, ¿qué más me decía? la otra, doctor, era que porque si siempre íbamos a poner el valor negativo, entonces siempre íbamos a trabajar con cola izquierda o cuando iba con cola derecha. No. Es que la búsqueda vea, lo que yo quiero es evitarles la fatiga. Porque resulta que nuestra tabla está hecha para valores menores, ¿cierto? Entonces, cuando yo busco este valor, pues lo voy a buscar negativo y eso vale esto, ¿cierto? ¿Sí? Cuando yo busco este valor de acá, me tocaría dar una vuelta, ¿sí? Todo esto vale 1, le resto esto para poder saber cuánto vale esto, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, supongamos que encuentra un valor de Z, Z dio 2.32 positivo. Eso fue lo que dio. Entonces, búsquemela por el lado positivo, ¿cuánto es 2.32? $0.9898. .9898. Si yo estoy buscando es este pedacito, quiere decir que a 1 le tengo que restar .9898 y eso me da .0102, creo, ¿cierto? ¿Sí? ¿Estamos? ¿Sí es así? Sí, doctor. Bueno. Y ahora busquen menos 2.32, que es buscar este pedazo para acá. O sea que no voy a buscarlo sino por el lado negativo y entonces no tengo que restarlo de nada.
¿Cuánto es? 0.0102. O sea que es igual. Entonces yo simplemente para que no tenga que restarlo de 1, pues lo buscamos por el lado negativo, para no tener que hacer esta operación de acá. ¿Sí? Lo mismo da este pedacito acá, que si yo volteo la distribución y miro ese pedacito por el otro lado, ¿cierto? Eso es lo único que cambia ahí. ¿Listo? ¿Quedó claro? Sí, doctor. Señor, muchas gracias. Preguntó fue Santiago, ¿cierto? ¿Sí le quedó claro? Sí, señor, muchas gracias. Bueno, con mucho gusto. Bueno, entonces nos vamos de acá. Y entonces, generalmente, lo que nosotros hacemos en medicina es comparar dos grupos, ¿cierto? No comparamos uno solo. Y entonces, cuando comparamos dos grupos, decimos, vea, resulta que vamos a hacer un estudio y a unos les vamos a colocar un placebo y a los otros les vamos a colocar la vacuna X43. Y entonces el primer grupo le ponemos un placebo. Y al segundo grupo le ponemos la X43, fue que dijimos, ¿cierto? Y esa vacuna es para prevenir la infección por la variante Delta del coronavirus. Y esa vacuna se la colocamos a 300 personas, les colocamos un placebo y la vacuna a otras 300. Pongámosle, vamos, la vacuna la pusimos a 400, pues para que veamos que el número puede cambiar. ¿Sí? Y entonces vamos y miramos entre los que les colocaron el placebo, cuántos se enfermaron. Y resulta que acá se enfermaron 100 de los que le colocaron el placebo. ¿Sí? Mientras que en estos 400 encontramos que también se enfermaron, supongamos 100. Había 100 enfermos en un lado, 100 enfermos en el otro. Y entonces alguien pregunta, ¿proporcionan estos datos evidencia suficiente para decir que esa vacuna previene la infección por el virus, la variante Delta del coronavirus? Y le dicen, sea alfa del 3%. Entonces, ¿qué es lo que nos están planteando aquí? Nos están planteando una comparación entre dos poblaciones. Si la vacuna no sirviera, ¿qué porcentaje de personas se enfermarían entre los vacunados? Pues más o menos el mismo porcentaje de los no vacunados. O sea, si eso no sirve para nada, un porcentaje en un lado es igual al porcentaje del otro. O sea, si supongamos el cigarrillo no produce cáncer, pues se mueren de cáncer de pulmón la misma cantidad entre los que fuman que entre los que no fuman, ¿sí? Si eso no tiene nada que ver. Sí, pero si el cigarrillo produce cáncer, pues nosotros ¿qué vamos a tener?
que ¿dónde van a morir más? De cáncer de pulmón, porque a la otra gente también le da cáncer de pulmón, no necesariamente es el cigarrillo el que produce el cáncer de pulmón, hay otros factores. Entonces, va a aumentar el cáncer de pulmón entre los fumadores que entre los no fumadores. Eso es tonelada más, tonelada menos, una prueba de hipótesis, así se hace. Entonces, nosotros cuando vamos a hacer la prueba de hipótesis, para la diferencia de P, o sea, para una diferencia, porque hay una proporción acá y acá hay otra proporción, son diferentes proporciones, ¿cierto? Entonces yo tengo que lanzar mi hipótesis. Hipótesis nula. Si la vacuna no sirve, entonces la proporción es igual en un lado que en el otro, ¿cierto? Hipótesis nula que pues decimos H sub 0, la P en el primer grupo es igual a la P en el segundo grupo. Eso sería hipótesis nula. ¿Listo? O la pueden plantear como P1 menos P2 es igual a 0. O sea, si son iguales, pues esa diferencia va a ser 0, ¿cierto? ¿Qué pasa si lo que estoy comparando son dos vacunas para decir que una es mejor que la otra, pero yo ya sabía cuánto prevenía una vacuna con relación de eso? Entonces yo decía, la proporción entre los que se vacunan con eso es de tanto y ahora tengo otra diferente. Entonces yo ya conocía un valor específico. Supongamos, yo tengo que la proporción de prematuros en Armenia es el 10% y en Calarcá es el 15%. Y me dicen, ya se sabía, o sea que hay una diferencia de 5% entre los dos. Y alguien dice, no, vamos a montar un programa de control prenatal alto riesgo en Calarcá para disminuir eso. Entonces, pues, después del tiempo, se compara qué pasa en Armenia frente a Calarcá si esa diferencia disminuyó o siguió igual. Eso sería cuando yo sé ese valor que era del 5%, ese 5% lo planteo acá en la hipótesis, pero desde que yo no sepa valores, pues simplemente asumo que la proporción en una población es igual a la proporción de la otra. Y entonces la hipótesis alterna, entonces para nuestro caso acá, bueno, ¿cómo serían las hipótesis alternas en estos casos? Que P1 es mayor que P2, en ese caso estamos hablando de cola derecha, porque P1 es mayor que P2, entonces esta es cola derecha, ¿cierto? O yo digo P1, ¿sí? Menos P2 es mayor que 0, también es cola derecha, porque lo puedo plantear de cualquiera de las dos formas. O yo digo P1 es menor que P2, entonces ahí estoy trabajando en la cola izquierda. O lo digo P1 menos P2 es menor que 0, también trabajo en la cola izquierda. Esas son las formas de plantear las hipótesis. Ya enseguida cogemos los valores para que trabajemos. Nuevamente, valor crítico, Z de 1 menos alfa. ¿Y qué necesitamos fuera del nivel de significancia, de la regla de decisión, de la gráfica y todo eso?
Pues lo otro que vamos a necesitar es el valor del estadístico, que es el que comparamos, ¿cierto? Y el valor del estadístico es que Z es igual a P1 menos P2 menos P1 menos P2 sobre la raíz cuadrada de P1 por Q1 sobre N1 más P2 por Q2 sobre N2. ¿Qué pasa si yo estoy trabajando la hipótesis como P1 menos P2 es igual a 0? Pues si esto es igual a 0, pues no necesito este valor. ¿Qué pasa si conocía que había una diferencia, como cuando dije que la diferencia era de 5%? Pues que ahí iría ese 5%. Entonces, como ya tenemos esto y dijimos que tenemos que la proporción 1 es de que se enfermaron 100 de 300, fue que dijimos. ¿Eso nos da cuánto? 0.33. 0.33. Y que la proporción 2 fueron los mismos 100, pero entre 400, que nos da punto que 25, ¿cierto? Sí, señor. ¿Sí? Bueno. Y nos dicen que nuestro alfa es de qué porcentaje, el 3%. Sí, señor. 0.03. Bueno. Entonces, ¿cuál es la hipótesis nula? Pues que se enferman lo mismo entre los que les aplican el placebo que entre los que no se los aplican, ¿cierto? O sea que la hipótesis nula es que P1 es igual a P2, ¿cierto? O si lo quiere plantear de otra manera, usted dice P1 menos P2 es igual a 0. Esa sería la hipótesis nula. ¿Cuál es la hipótesis alterna? Pues que se enferman más entre los que recibieron el placebo que entre los que recibieron la vacuna, ¿cierto? Entonces, la hipótesis alterna es que P1 es que mayor que P2, que fue lo que vemos, que es lo que vemos ahí, punto 33 y punto 25, entonces se enferman más en uno que en dos. Y en uno son cuáles, los del placebo, y en dos son los de la vacuna. O lo puede plantear como P1 menos P2 es mayor que 0 porque hay una diferencia de 8%. ¿Queda claro la hipótesis? Ahí, pues, o sea, la planteada de la hipótesis en este caso. Sí, doctor. Bueno, entonces, ¿qué necesitamos nosotros? El valor crítico. Y el valor crítico nos dicen que la z de 1 menos alfa, y alfa es 0.03, quiere decir que nosotros necesitamos la z de 0.97, en la tabla de busca 0.9700. Y entonces, Natalia, búsqueme esa z de 0.9700. ¿Qué es acá? Acá lo que tiene que buscar, aquí tiene la probabilidad, o sea, la parte interna de la tabla, y se devuelve a buscar la z.
en 0,8340. No, tienes un error. Tienes que buscar. Yo tengo mi tabla. Voy a hacerla aquí pequeñita. Entonces, tú tienes una tabla acá. Esto es Z. Y por acá adentro vas a buscar punto 9700 y averiguar a qué Z corresponde. Si no está punto 9700, pues buscas punto 96, sea 99, 98, el más cerquita a punto 9700, pero por debajo. $1.88. Entonces nos da 1.88. ¿Están totalmente de acuerdo los compañeros? Doctor, a mí me dio Sí, doctor. 1.89. ¿Uno qué? Punto 89. Ah, aunque es el valor menor, ¿cierto? Es por Es que debajo, busqué. es por debajo. Ah, Tienes que buscar por entonces sí. debajo. ¿Sí? Sí, doctor. Tienes que buscar punto 96 algo. Pues si no está el mismo valor, hay que buscar por debajo. De esto un 88. Sí, por eso. Entonces con ese es listo. Bueno, entonces nos da un 88. Entonces ya ustedes tienen una prueba de hipótesis de cola izquierda o de cola derecha. Derecha. Cola derecha, y entonces acá estaría 1.88 y esta es la zona de aceptación de la hipótesis nula, ¿cierto? Y entonces, pues, el nivel de significancia es del 3%, ¿cierto? La regla de decisión. ¿Quién me dice la regla de decisión? Doctor, se rechaza si la Z Se es rechaza hipótesis nula nula, si la Z es mayor de 1.88. es mayor de 1.88. Eso es todo, ¿cierto? Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahora? Pues calcular el valor de Z. Y Z va a ser igual a, dijimos, P menos P1 menos P2 menos P1 menos P2 sobre la raíz cuadrada de P1 Q1 sobre N1 más P2 Q2 sobre N2. ¿Esto es igual a qué? ¿Cuál es la P1? 0.33. 0.33. ¿Cuál es la P2? 0.25. En este caso, la P mayúscula y 1 y la P mayúscula 2 no las conocemos. Entonces tenemos que asumir que son ¿qué? Según nuestra hipótesis. Iguales. Si son iguales y yo resto dos valores iguales, ¿cuánto me da? 0, 0. ¿cierto? O sea que yo esto no lo necesito. Sobre la raíz cuadrada de P1, ¿cuánto es P1?
P1, no me pierdan. 0.33. Bueno, por Q1, o sea, lo que le falta .33 para llegar a 1. 0.67. 0.67 sobre N1, ¿qué es? 300. Más. P2, 0.25. por Q2, 0.75. bueno, y eso, 400, doctor. ¿ah? Sobre 400, ¿no? Sobre Sí. 400 acá, perdón, 400. Eso. Y entonces hagamos esta operación a ver cómo nos va. Doctor, pues a mí me dio 2.30. Bueno, ¿a quién más le dio algo? A mí me dio 2.31. 2.30, 388, 79, 416. Cada 2.30, depende, o sea, ¿cómo hay que hacer eso? Eso hay que meterlo a la calculadora. ¿Cómo se mete a la calculadora? Entonces usted llega así para que no vuelvan a equivocarse. .33 menos .25. Cierran el paréntesis. Dividido. ¿Raíz cuadrada de qué? Entonces, abren el paréntesis. Necesitan otro paréntesis para meter esas operaciones. .33 por .67 dividido 300. Cierran el paréntesis más, abren el paréntesis, .25 por .75 dividido 400, cierran paréntesis y cierran el otro, y eso le dan igual, y eso les da 2.30. Repítanlo a ver si así aprendemos a usar la calculadora. Sí, sí, señor, ya me dio. Wow. Entonces nos dio 2.30. Y entonces 2.30 está en la zona de aceptación o en la de rechazo de la hipótesis nula. En la de rechazo, doctor. En la de rechazo, ¿sí? Y en la de rechazo nos dice que, perdón un segundito. La de rechazo nos dice que
se enferman más entre los vacunados o entre los no vacunados? ¿Entre los que reciban placebo o entre los que reciban la vacuna? Los de placebo, doctor. Los de placebo. Aquí está 1.88 y 2.30 está por acá. Y esta es la zona de aceptación de la hipótesis nula. O sea que nosotros vamos a rechazar la hipótesis nula. ¿Cuál es la hipótesis nula? De que se enferman igual en un lado que en el otro, ¿cierto? O sea que la vacuna no sirve. Pero como estamos diciendo que se enferman más en el grupo de los no vacunados que en los vacunados, ¿la conclusión cuál es? Pues que la vacuna sirve de acuerdo con esto, porque ya nosotros rechazamos la hipótesis nula. Y el grado de significancia, entonces, ¿qué hacemos con este 230 para buscar la P? ¿Qué vamos a hacer con ese 230? Doctor, se me entrecortó. ¿Me puede repetir, por favor? ¿Qué vamos a hacer con este 230 para buscar la P? No se busca en el lado negativo, o sea, menos 230. Por eso lo buscamos por el lado negativo. ¿Y cuánto nos da? 0.0107. 107. Sí. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Les preguntaron que si esos datos permitían concluir que la vacuna servía para prevenir la infección por el virus Delta y por la variante Delta. Pues sí, baja bastante, ¿cierto? El 33 al 25, que no la desaparece toda, pero sí la bajó, ¿cierto? Entonces, ¿y la PS cuál? Esta. ¿La probabilidad de equivocarse es alta o es bajita? Baja. Baja, es menos del 1%. Bueno, hasta ahí pruebas de hipótesis para proporción. Vamos a dar Doctor, dígame, no quieren descansar o qué? Porque yo sí necesito descansar, aunque sea para tomar algo. ok, no, es que no le habíamos escuchado, doctor. Bueno, sí, descansemos. Les dije que descansáramos 10 minutos.
Ah, bueno, señor.
¿Estamos listos? Sí, señor. Sí, doctor. Bueno. ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta? ¿O está todo tan claro que no hay preguntas o tan enredado que ni preguntas tienen? Pero veo que no tienen pregunta entonces. Entonces seguimos con prueba de hipótesis para la media poblacional. ¿Me escuchan? Sí, doctor. Sí, doctor. Bueno, prueba de hipótesis para la media poblacional. Y entonces vamos a tener los mismos 4 casos de los intervalos de confianza. El caso 1, n mayor o igual a 30. El caso 2, n mayor o igual a 30. El caso 3, n menor de 30. El caso 4, n menor de 30. ¿Qué era lo que necesitábamos nosotros? N mayor o igual a 30. La desviación de la población, en este caso conocida, desconocida, conocida y desconocida. ¿Sí? Entonces, valor crítico. Para estos 3 casos, z de 1 menos alfa, o sea que no cambia en nada con relación a los de P, ¿cierto? ¿Sí? Y para este caso, T de 1 menos alfa de n menos 1 grado de libertad. Que ya sabemos que T es la T de Student y que n menos 1 es tamaño de muestra menos 1 son los grados de libertad. Y el valor del estadístico va a ser x menos mu sobre la desviación sobre raíz cuadrada de n. Esta desviación, pues, poblacional si la conozco o muestral si no la conozco. ¿Cierto? Es fácil, ¿o no? Entonces, cuando estoy con esto, este de acá, esto va a ser una z. Pero cuando estoy trabajando con esto, este va a ser t de n menos 1 grado de libertad.